Bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión número 11 del Club Virtual de Lectura Sui Generis Madrid. En esta ocasión, bueno, he titulado un poco esta sesión como Arenas y Fantasmas, hablemos de Bizarro, un poco englobando las dos novelas que hemos estado leyendo estas 2 semanas, En la casa de arenas movedizas de Carlton Mellick III y Fantasma de Laura Libar. Que han hecho un poco las delicias, ¿no? Ya veremos y hablaremos un poquito de todas ellas, hablaremos también de género bizarro. Y para ello, qué mejor que, bueno, pues nuestro invitado de honor, que es Hugo Camacho. Hugo Camacho nace en Barcelona en 1980. Él mismo se define como caótico, mágico. Ya veremos si tiene que ver con la magia del caos, nos lo contará él. También se ha movido mucho en el mundo underground de la música punk. Y en 2015, bueno, funda Orsini Press, esta editorial independiente, que de alguna forma él es el editor, es el traductor y lo compagina todo ello con su carrera como escritor, además escritor en 3 lenguas, en castellano, en catalán y en inglés. Y de hecho eso le vale que algunos de sus artículos, bueno, pues aparezcan en revistas tan célebres como Supersonic, Catarsis o El Biblionauta, y gane el premio Ictineu de relato de 2016 al mejor relato de ciencia ficción en catalán. Bueno, todo ello nos presenta un poco esta semblanza de Hugo Camacho que nos acompaña hoy, además con esa misión vital de extender lo que es la palabra bizarro. Así que, Hugo, bienvenido al club. Muchísimas gracias por tenerte aquí. Muchas gracias a ti, a Sui Generis y al club y bueno, y a todas las personas que estáis aquí compartiendo esta tarde. Muchas gracias. Nada, a ti. Fíjate, yo no sé, preguntaba, ¿tiene que ver con magia del caos? ¿Cómo te defines? Bueno, es que me parece gracioso ponerlo en la bio porque hago, ¿no? Además también la magia del caos está muy ligada con el discordianismo Sí. y ahora dentro de nada voy a sacar el crowdfunding para poder hacer Illuminatus de Robert Ah, Shea y Robert Anton Wilson, que es sí, la novela fundacional de muchas cosas, sí, fundacional incluso de la conspiranoia moderna, está sí. todo ahí, porque Los básicamente Illuminatis, ¿no? los Famosos, claro. Illuminatis, entonces, el discordianismo es una religión inventada que adora a la diosa del caos, la diosa Eris. Entonces, Ajá. y que creo que influenció bastante a la magia del caos, a Alan Moore, había entrado también un poco en ese juego. Alan Moore es como el gran mago de Sí, nuestra época, con permiso de Damien Nichols. Lo que pasa es que Damien Nichols hace una cosa completamente distinta. Eh, y está todo ligado. Entonces, como me gustan mucho esos temas, son casi ya indisolubles, ¿no? Entonces, una religión como el discordianismo, inventada, que adora a la diosa del caos y que mete todo ese sentido del humor que meten, pues es como que me definía mucho. Y cuando empecé a descubrir cosas sobre el discordianismo, sentí lo mismo que sentía con el bizarro, ¿no? claro. Y está todo, bueno, no sé, dentro de mi cabeza y en mi interior está todo ligado, todo ese sentido del humor, de aplicarlo al arte y un poco a la vida. Creo que es lo que, bueno, a mí es lo que me ayuda a tirar para adelante, básicamente, Sí, porque sí, sí, sí. aguantar, aguantar todo esto sin un poco de humor. Efectivamente, sí, sí, no, hombre, es que tiene que haber humor. Em, ¿Y qué te iba a preguntar yo? Bueno, Orsini Press nace justamente, además nace un poco em, por Fantasma, ¿no? Fantasma es la primera novela que editas, que traduces, y nace un poco Orsini Press ligado, ¿no? A Fantasma de Laura Libar. ¿Cómo es todo esto? Sí, totalmente. Yo descubrí el bizarro, eh, y, y de repente.
pues leí Fantasma de Laura Olivar, leí La casa de las movedizas de Carlton Mellick Sí, y dije, ¿cómo puede ser que nadie haya publicado esto, no? Entonces, lo siguiente que pensé fue, pues yo esto yo lo podría traducir. Pues soy filólogo inglés y había hecho traducciones ya. mm, Y lo que pasa es que dije, hostia, pero traducirlo, ¿a quién se lo vendo, no? claro, Además, tampoco conocía a nadie en el sector editorial. Entonces dije, pues lo hago yo. Y ese momento de tirarme por el acantilado, que si me tuviese que pillar ahora, ya te digo ya ahora que vería el acantilado y diría, venga, hasta luego, Mari Carmen, yo me voy para el hotel, pues fue lo que me llevó a estar hoy aquí, en este club de lectura. sí, Entonces sí, sí, las descubrí y fue el motivo de crear Orcinipress para poder sacar primero estas dos obras y luego pues todo lo demás. sí. Y bueno, y quizás sea el momento, ¿no?, de responder a esa gran pregunta de ¿qué es el género bizarro? O qué es el bizarro, porque además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que, que parece, no lo sé, y yo esto te lo pregunto a ti, ¿necesita el bizarro explicarse más que otros géneros? Sí, porque al fin y al cabo no deja de ser algo muy de nicho. Mm, Entonces, claro, al llegar y crear un nicho, no, bueno, sí, al final tuve que crear yo el nicho o sí, coger algo que ya estaba e intentar encajarlo en alguna rendija, en la rendija del género fantástico, pues, de los géneros fantásticos, mejor dicho, pues me encajaba, ¿no? sí. Pero sí, sí, se tiene que explicar, porque también a la que dices bizarro, lo primero que te encuentras es a los nazis del diccionario, que dicen, ah, bizarro significa raro, y tú dices, María Moliner, ves a mirarlo. Pero bueno, es que es igual, porque bizarro es una etiqueta que viene de fuera, que Sí, además es una palabra que utilizamos con sinónimo de raro, mm, aunque mucha gente esté en contra, pero hay una cosa que se llama el uso de la lengua, y sí, que si a la gente a un plátano le llama plátano, pues al final se va a acabar ya, llamando plátano, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. es un poco lo que pasa con la palabra bizarro. Entonces, el género bizarro tradicionalmente se ha utilizado siempre la frase de venta Mm, de la sección de culto del videoclub convertida en literatura. ujú. Solo que ahora cada vez las nuevas generaciones no saben lo que es un Videoclub videoclub. ya, claro. Sí, Entonces tuvo que evolucionar la sección chunga del torrent convertida en literatura. Y luego el fondo del cubo de Netflix convertida en ya, literatura. No, porque Netflix no puede esas cosas. No, entonces esa frase del videoclub también es algo que hemos hablado mucho, ¿no? Con otros escritores y otros editores de Bizarro, en plan, es que ya se ha quedado vieja esa sí, frase. Entonces yo lo defino como ese tipo de obras de género fantástico mm, que, así como la ciencia ficción provoca en el lector ese sentido de la maravilla, ¿no? El sense of wonder, sí. el bizarro te provoca un sense of what the fuck. Es, pero qué carajo, si estás leyendo algo y cada 2 páginas dices, pero qué carajo estoy leyendo, Sí. eso seguramente sea bizarro. Sí, sí, no, y además, oye, si lo ponemos en ejemplo con las novelas que hemos leído, es que Mm. es eso, ¿no? Y además que creo que lo clavas bastante bien. Fíjate, tú con todo lo que ya has publicado de Bizarro, con todas las publicaciones, ¿no? Y además, de hecho, con cómo has acercado el género a España y los diferentes autores a nivel nacional, que de hecho has hecho antologías, ¿no?, de autores a nivel nacional y demás, como Valores familiares. Em, ¿Cuál sería, o sea, cómo defines tú eh, el bizarro que te llegó con Fantasma o con Melik III a lo que es hoy? O sea, ¿ha cambiado, ha evolucionado, está evolucionando? Está evolucionando, está Sí, evolucionando. De hecho, tenemos un melón ahí abierto
eh, que no sabemos si algún día acabaremos de definir, porque es como raro, pero esto me viene de intentar encontrarle sentido a lo que estábamos haciendo con Michael Kazepis, el editor de Kingshot Press, que es Mm, una editorial de las pequeñas small presses que han salido en la nueva ola del bizarro, que lo que hacen ellos, lo que hace Clash Books, a lo mejor se podría definir como post-bizarro, ajá, porque digamos que el bizarro es una batidora en la que se meten muchas cosas. sí, Entonces, ahora lo que están haciendo un poco es ese zumo, con ese zumo están regando otro tipo de obras. Entonces, es muy pronto todavía para poder decir, no, sí, es que ahora estamos en el post-bizarro. Porque sería muy chungo, pero sí que hay cosas que dices, bueno, es que igual cosas que se están haciendo podrían entrar dentro de esto, ¿no? Luego también una cosa que tiene el bizarro es que si un autor lo integra bien, hace su propia versión de bizarro. Y esto creo que se puede entender muy bien si coges Bienvenidos al Bizarro o Monstruos Bizarros, que son las dos antologías que he sacado de Bizarro. Valores familiares, la que has citado antes, tiene sí, un poco de todo. ujú, Luego, si quieres, hablamos un poco de lo que de lo que son los sí, valores familiares, ¿no? Porque sí, son relatos que se van publicando en el Inner Circle, que es la comunidad esta que tenemos en Patreon. ujú, Entonces, lo que hay en Monstruos Bizarros y Bienvenidos al Bizarro es que tú lees el primer relato de la antología y dices, vale, me he hecho una idea de lo que es el bizarro. Lees el segundo, que es completamente diferente, de un autor completamente diferente, sí, y dices, vale, entiendo que está también el bizarro. Y ya vas leyendo los siguientes y si tuviera que guiarme por uno solo de estos relatos, mm, no te sabría decir lo que es el bizarro. Pero esa visión de conjunto creo que te lo explica muy bien. El claro, bizarro yo creo que es lo que hacen los artistas es bajar a los sótanos más oscuros de su propia alma, intentar crear luz con lo que allí encuentran. mm, Eh, y yo creo que el bizarro es ponerle una bola de discoteca a esa luz, ¿sabes? sí, Es esa manera de adentrarse en ese sótano oscuro, pero a partir de la mirada del niño interior. Entonces, lo ves como un adulto, porque ya no eres un niño, ya no eres un niño inocente, pero sí que tienes esa mirada juguetona con todas estas cosas. Y claro, creo que va por ahí. mm, Pues una de las diferencias que hay, por ejemplo, con el New Weird es que a lo mejor el New Weird o el Weird, toda la tradición Weird, desde Lovecraft o incluso anterior, Hodgson, Lord Dunsany, eh, se toma en serio lo que están haciendo. El bizarro tiene ese puntito de humor mm, que creo que es lo que lo diferencia del New Weird. El New Weird es alta literatura y el bizarro es literatura popular y ya le parece bien. Porque obviamente todo esto es muy matizable dependiendo del autor y dependiendo de la obra, ¿no? Pero creo que más o menos son estas cosas las que ponen un poquito en coordenada. sí, sí, sí. Fíjate que la sesión anterior tuvimos a Cristina Jurado, que nos estuvo hablando de, bueno, pues sobre China Miéville, que ella es una gran apasionada, y yo le preguntaba también un poco sobre el New Wave en español, y ella mencionó a Francisco J. Pérez, que es un autor de tu casa, ¿no? De Orcini Press, em, pero que también escribe bizarro. Entonces yo no sé, bueno, no lo sé, o pregunto, ¿no? No, yo creo que no escribe bizarro. Sí que en Valores Familiares su relato Un altar es la manera que él tiene de acercarse al bizarro, pero Sí, yo no creo que lo que hace J. Pérez sea bizarro. Tampoco sería hacerle justicia un poco, ¿no? ya, A lo que J. Pérez, de hecho, él lo dice, él lo que trata de hacer es una literatura experimental, ajá, pero no en cuanto a experimento, sino en provocar una experiencia. ajá, No son novelas, son propuestas de que el lector tenga una experiencia. sí, 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 Eh, y creo que se puede entender bien en el momento de leerlo. Entonces, claro, digamos que J. Pérez hace otra cosa. ujú. Pues sí, ¿no? Y era un poco esa, ¿no? Mi duda. Fíjate que yo sí, a
a J. Pérez creía yo que quizá a lo mejor de cara a haberlo visto en la antología de valores familiares, luego he leído otros relatos suyos por ahí, que, bueno, bastante chulos, ¿no? Pero hablando un poquito de justamente del bizarro en las dos novelas que hemos leído, son dos cosas completamente distintas, que es un poco lo que estabas hablando, ¿no? O sea, tenemos por un lado el bizarro de la casa de arenas movedizas y por otro lado el de fantasma. Entonces, ¿dónde se encuentran esos dos bizarros, ¿no? O sea, ¿cuál sería el punto en común porque lo que les separa quizás es más, ¿no? No sé. Mm, Sí, pero yo creo que el punto en común está en ese sense of what the fuck, ese Mm, sentido del pero qué carajo. claro, sí, sí, Creo que está ahí donde interseccionan. sí, sí, no, bueno, claro, sí, 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 entiendo lo que quieres decir, pero sí es verdad, claro, que no sé tú qué opinas en cuanto a si a Fantasma y La Casa de Arenas Movedizas son como los mejores ejemplos introductorios al género y quizá te dan como dos puntos de vista Mm. completamente diferentes. Yo creo que, fíjate, que Sí. Fantasma no es un buen ejemplo de lo Ah, que es el bizarro. vale. Vale, me puedes mandar a la mierda directamente, ¿eh? No pasa nada, es el primer libro. No, creo que, de hecho, La casa de las movidas tendría que haber salido antes, Ajá, Fantasma, sí. pero por cosas de la vida, anécdotas, más que nada, acabó saliendo después, ¿no? Pero creo que el bizarro, o sea, creo que La casa de las movedizas es mucho más paradigmática de lo que es el bizarro, Sí, incluso muy paradigmática de lo que es la obra de Carlton Mellick. ajá, Mellick lleva ya por los, creo que son 54 libros publicados, entre mm, novelas y libros de relatos. Eh, y tiene más en la recámara, porque, porque su manera de, bueno, él se dedica a escribir simplemente y es su manera, además es un tipo muy prolífico que es capaz de escribir mucho cuando se pone a escribir. claro, Eh, y creo que es paradigmática en su obra porque creo que engloba muchas cosas. La manera de escribir él dice que lo habréis notado a la hora de leer la novela, que el estilo es sencillo, sí, entre comillas, siempre, ¿no? Es ujú, sencillo porque él dice que ya ha escrito cosas lo suficientemente raras como para encima ponerle un lenguaje más experimental, entonces prefiere que su manera de escribir sea más cercana al pulp, que la gente no tenga que pararse en admirar una frase, sino que se deje llevar por este mundo que crea. Entonces, sí, están lo que decía antes, ¿no? Un poco la fantasía de mirar el mundo con ojos de niño, está el tema de esa influencia del terror corporal visto también un poco con humor, entre sí, comillas. Bueno, sí, sí, hay mucho humor, de entre comillas, porque si sí, pensamos en Sanguijuela, pensamos en, mm, en esa alegoría eh, puesta directamente en un personaje de lo que es la menstruación, que es en sí, polen, ¿no? Con los sí, cuernos, las garras y demás, todas estas cosas. Entonces creo que hay muchas de las cosas de Melik y mucho de lo que es el espíritu del bizarro. Entonces, por eso pensé que La Casa de las Movedizas era una obra genial para introducirse en el género. sí, 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 ¿no? Y totalmente, ¿no? Yo creo que sí que es que además es la obra estandarte, ¿no? Quizá podríamos decir, ¿no? Sí, O sí, sí. yo la veo totalmente así. Pero qué curioso que a lo mejor en Estados Unidos el género está muchísimo, o sea, se cultiva muchísimo más, tiene sus premios, porque el Wonderland, ¿no? Es uno de los grandes premios del género bizarro, incluso hay una convención. Y entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarte por qué es y cómo surge o cómo será en un futuro eso que creo que tú has montado, que es la Bizarrocon Barcelona.
Pues tendremos que ver, a ver cómo este año ya no, pero Ya. tendremos que ver a partir del año que viene cómo lo hacemos con todo el tema del COVID y las restricciones que nos suponen, ¿no? Mm, No creo que vayamos a estar todos vacunados para verano de 2022, ya, desgraciadamente, ya, así que ya veremos, ¿no? Pero ya. la Bizarrocon es una réplica eh, con los medios que podemos tener aquí de lo que es la Bizarrocon de Portland, que es la convención del género bizarro, Ajá. que nació directamente por la necesidad de juntarse un fin de semana los colegas que escribían bizarro, tener una excusa para poder invitar a los que vivían fuera de Portland Sí. y le decidieron llamarlo Bizarrocon y se lo pasaron también que fueron repitiendo y se han hecho 11 ediciones allí, ¿no? Ojo, que no Lo es ninguna cual tontería, ¿no? no es una tontería y han llegado a haber hasta 120 asistentes en una Bizarrocon. Las que yo he estado había unas 80 y algo. O sea Sí, que sí, sí, sí. no es poca cosa. Además, allí se celebra en Edgefield, McMenamins, Mm, que es un antiguo hospital de tuberculosos y de personas desahuciadas que se abandonó, entonces luego lo compraron para crear el hotel y, y para hacerlo invitaron a unos cuantos artistas de Portland a que pintaran, están todos los pasillos y todas las habitaciones pintadas, entonces en muchas de las habitaciones en la puerta mm. tienes pintada a la persona que había vivido Wow. en aquella habitación. Es un sitio muy, muy espectacular, Sí, muy chulo. sí, Entonces dijeron, queremos ir allí un fin de semana, porque además hay bares, es un sitio que es un complejo, ¿no? Es una sí. zona en la que están las habitaciones, pero luego hay un par de bares, restaurantes, hay incluso un cine pequeñito, y es un sitio donde además hacen su propia cerveza Ah, y ok. tienen un huerto de especias. Entonces Sí, dijeron, tenemos que ir a pasar un fin de semana allí de pedo. sí. Y así nació la Bizarrocon. Entonces yo estuve un par de veces y la primera vez que estuve fue como, no sé, como la Disneylandia de los raritos. Tuve la sensación de repente haber llegado a mi casa y dije, pues lo tenemos que replicar. Y Sí. es que además vine todo porque me vine arriba en una cena. Estaba cenando con Laura Libar, Ah, sí. con Melik y con Rose O'Keefe, es la editora de Eraserhead, y la mujer que le dio forma un poco al movimiento bizarro, ¿no? Ajá. Y Laura me dijo que teníamos que sacar Porno Religioso Improvisado, la siguiente novela de Sí. Bar, y me dijo, intenta montar todo lo que puedas, yo vengo. Y digo, mira, yo como si quieres, te monto una bizarrocón. Y dice, que no. Y yo, que no, montamos una bizarrocón. Venga, pues montamos una bizarrocón. Y luego me digo en el marrón. Bueno, pero puede ser algo realmente bonito, ¿no? O sea, Sí, impresionante. no sé, yo creo que es muy chulo. Creo que conseguimos crear una especie de espacio seguro en el que los que vamos allí podemos hablar de temas artísticos durante un fin de semana con gente que tiene unos gustos parecidos. Entonces hacemos talleres, hacemos conferencias y mesas redondas. Mm. Sergi Álvarez hizo en el último un campeonato de absolutas estupideces. Y luego, pues, hacemos una fiesta en la que leemos nuestras propias obras para compartirlas, porque esto no tiene sentido sin poder compartirlo con más gente. Claro. Mm. Y hay mucha cerveza también, que es otra cosa muy interesante. Y sí, no sé, era, y espero que pueda seguir siendo nuestro momento de compartir en comunidad, ¿no? Ujú. Claro. Y no hay miedo, entre comillas. Igual que el bizarro nació como algo muy, muy aislado, de que se vaya haciendo demasiado abierto y, y como que se pierda un poco esa magia. El tiempo lo dirá, pero yo creo, Sea, quiero bueno, decir, quizás una de las, no sé, a lo mejor uno de lo que yo le veo también bonito al bizarro
es quizá ese nicho en el que está metido, que aunque se sigue trabajando para que se conozca más, parece que hay como un reminiscente de pensar, bueno, es que es algo que compartimos un grupo de personas, ¿no? Entonces digo, no sé. Hombre, yo creo que lo ideal sería que creciese más de lo que es ahora, que pudiese Mm, entrar gente nueva, gente que aporte otras perspectivas, que no pase solo por mí y por Cinepress. Creo que esto claro, también es muy, muy interesante, mm, que haya otra gente que publique y que escriba bizarro, claro, como ya también ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Ha habido más editoriales que, de hecho, nació porque 3 editoriales se juntaron y dice, vista, pues venga, va, vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Y sí, luego fueron creciendo otras editoriales. Entonces, yo creo que lo interesante sería eso mm. y dejarlo abierto a otra gente. Y de hecho, hay otra gente que también está publicando bizarro y dicen, oye, pues hacemos bizarro y tal. Sí, Y y a lo creo mejor hay gente que escribe bizarro y que no sabe que a lo claro, mejor se claro. puede unir a este movimiento, ¿no? Que creo que Sí, es lo bonito. sí, de hecho le pasó a Laura, ¿no? Laura llevaba un montón de tiempo moviendo la novela, no sabía por dónde moverla. Claro. Y habló con su amigo John Skip, que conocía de temas. Pues, Laura en aquel momento vivía en Los Ángeles, estaba viviendo en Los Ángeles hasta un poquito antes de la pandemia. Conocía a John Skip, porque John Skip, escritor Mm. Sí, de preséntanos un poco quién es Pip, porque a lo mejor no se le conoce mucho y es uno de los grandes, Sí, ¿no? sí, aquí no se le conoce mucho, pero John Skip escribió con su colega Spector una obra que se llamaba La luz al final, que se llegó a editar aquí a finales de los 80 me parece, Ujú. que fue un poco la que popularizó el splatterpunk, ¿no? Que es ese terror gore muy pasado de vueltas. Y él se le conoce pues, un poco, sobre todo por esto, ¿no? Luego también por su labor de editor, es como, así como Ellen Datlow es la gran editora de la mejor ciencia ficción del año y de estas Ujú. antologías súper premiadas, pues él hacía antologías venga, una antología de hombres lobo, una antología de psicópatas. Y, y también creo que ganó un poco de prestigio por eso. Además, también él como persona, he tenido el gusto también de poder conocerlo y es un amor de persona. Yo Sí. creo que al final es lo importante, ¿no? Mm. Mucha gente, o sea, ha ayudado a mucha gente, ha mentorizado a muchos escritores, entre ellos Muy a Laura. accesible, ¿no? Además, es muy ¿Eh? accesible. Digo, él es muy Sí, accesible. sí, 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 es muy accesible. Mm, Y, y bueno, y Laura lo conocía de otras cosas porque él también hace cosas de cine y tal, se patea todos los festivales de cine de terror en Estados Unidos sí. y, y le pasó a él la novela en plan, oye, que no sé qué hacer con esto porque no la quieren en ningún lado. Y le dijo, hostias, pues esto me encaja a mí mucho en el bizarro. Me dijo, ¿de qué me estás hablando? Y dice, no te preocupes, vente a la Bizarrocon y lo verás. Mm, Y se plantó Laura en la Bizarrocon con John Skip y allí fue como cuando tuvo esa sensación de decir, ¿dónde ha estado toda esta gente toda mi vida? ¿No? claro. Entonces es en plan, ¿haces bizarro? Pues vente. O en plan, ¿tú crees que esto que haces se parece al bizarro? Oye, a nosotros nos parece bien, que esto se parece bastante a lo que hacemos. Pues ya eres bizarro. Sí. Yo creo que es tan sencillo también como eso, ¿no? Mm, Y Laura llegó al bizarro así, de esa manera. qué bueno. Que de hecho salió en Fungasm Press, que es un sello de Eraserhead. Ajá. El sello que lleva John Skip, que Ujú. es novelas, le llaman novelas de humor. eh, pero bueno, o sea, yo creo que lo que entra en ese sello son novelas en las que se nota mucho que se toca el humor, porque el bizarro siempre, en el bizarro yo creo que siempre está presente ese, Sí, ese sí, humor. sí, sí. Mm, sí. Y tú que, mira, dicen por ahí Ana Margarita y Pablo que se apuntan a, a la Bizarrocon. O sea ¿Sí? que sí, porque una de las cosas que, bueno, yo creo que ha abierto la veda también el leer estas obras en el club, que a lo mejor no lo conocían y claro, no deja de ser una maravilla, ¿no? De lo que decíamos un poco de abrirlo
a más gente. Bueno, yo os recuerdo que podéis preguntar en todo momento por aquí, por el chat, no seáis tímidos. Em, una cosa que te iba a comentar es, en el caso, tú has traducido a las dos obras y cómo ha sido ese momento de- dice Ana Margarita, dice que a ella le ha descubierto el género y le encanta. O sea que mira, eso, otra nueva lectora, ¿no? Al ser tú el traductor de las dos obras que hemos leído, ¿cómo ha sido el enfrentarte a estos textos? O sea, ¿qué es lo que quizá uno de los momentos como traductor que te has visto ahí en un momento quizá peliagudo, no lo sé? Eh, con Meli, bueno, como su manera de escribir es como muy sencilla, creo que también es muy sencillo de traducir, o Sí. al menos a mí me es más sencillo porque creo que mi manera de escribir eh, va un poco por ahí, ¿no? Ujú. Ah, no soy, que esta es una de las cosas que me gustaría trabajar, además, en mi propia escritura, que no soy de grandes aspavientos y me gusta ir a la historia que estoy contando más que adornar el lenguaje, Ujú. porque pues soy así, no sé. Entonces Sí, no, no. me es, no sé, tengo la sensación de que entro mucho en el juego de Merrick, entonces a Mm. la hora de traducir es como que me fluye muy bien el texto. Laura es peliaguda. Sí, Laura hace lo que le da la gana con el lenguaje, muchas veces. sí. Y bueno, y además ahora como fantasma que de repente está en un Bueno, contexto completamente distinto y los tiempos, ¿no? que dices, en qué momento decidí yo meterme en esto? Pero bueno, también a veces tenemos que ser humildes y si algo no lo ves claro, pues como tenía la suerte de poder preguntarle a la autora directamente, Claro. le pasé una lista de preguntas. Pues decir, oye, ¿esto de dónde sale? ¿De dónde sale esto otro? Me dice, ah, no, pues esto es una referencia de no sé qué. Y yo, ¿y lo que me estás contando? O sea, de repente hay referencias a canciones de country. Eso es lo que te iba a preguntar también, sí, que tiene como una especial obsesión y me parece muy buena idea, ¿no? Esta de colocar em, la lista de reproducción, ¿no? De la novela, porque es una otra forma más de ambientarla, ¿no? Ujú. Tiene como una obsesión, ¿no? No lo sé, Laura, me refiero, tiene como una obsesión también por introducir, por introducir la música. Sí, sí, yo creo que, bueno, como es algo que lo tenemos muy presente, a la gente que nos gusta la música lo tenemos muy presente en nuestras vidas. Entonces, Mm. igual mentalmente vas paseando por la calle y te pasa algo y te recuerda a una canción, ¿no? Mm. Seguramente el confinamiento habrá evocado muchas cosas que se pueden poner en canciones. Entonces, ella directamente te lo incorpora Claro. a las novelas y me parece que le da una riqueza muy, muy chula. Sí, 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 no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero, por ejemplo, yo cuando leía Fantasma, me preguntaba, bueno, a nivel, de traducción, digo, no sé si todos estos tiempos verbales, o ese jugar, no sé si tiempos verbales, pero sí el jugar con el tiempo para atrás y para adelante, es un rompecabezas que claro, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a esto? Ah, lo había leído 3 veces ya, una por placer, otra por decir: "Vamos a ver si esto lo puedo editar", y una tercera para decir: "Vale, sé que es un marrón, voy a leerlo otra vez antes de ponerme a traducir", porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Sí, Y y eso, creo que me vino de o sea, me fue fácil, traducir entre comillas, lo de fácil, porque no me resultó no me resultó fácil, pero sí que me ayudó bastante el conocer tanto la obra, el claro, haberlo leído ya, 3 veces, intentar desgranar un poco
un poco cómo era. Entonces, luego también, una cosa que pasó es que cuando yo llevaba 20 o 30 páginas, eh, las tiré, seguí traduciendo un poco y luego volví a empezar. Porque hasta que no llevaba unas cuantas páginas no había entrado en el ritmo de la novela, Claro, en la sensación que transmite la novela. Entonces, preferí tirar todo lo que ya tenía y empezar a traducir con ese ritmo integrado. claro. Esto sí que me pasó. Y me parece que con porno religioso improvisado tuve que hacer lo mismo. Sí, Ujú. sí. Y, y bueno, si pasamos un poquito a hablar de la casa de arenas movedizas, aunque hemos hablado un poquito antes, a mí hay una de las cosas que yo planteaba en el foro era su adicción, ¿no? De dónde quizá le viene su adicción. Digo, no sé si, bueno, pues hablábamos y todos ellos, ¿no? Pues decían, bueno, pues a lo mejor de esos capítulos cortos, no sé, tú tienes quizá una clave de dónde viene un poco la adicción, no sé si de toda la literatura de Carlton Mellick, yo solo he leído, porque luego hablaremos que tienes otra novela publicada de él, luego nos hablarás un poco de ella, pero yo solo he leído La casa de arenas movedizas y sí es verdad que una de las cosas que me llaman la atención es esa adicción, ¿no? Esa, que te lo terminas en nada. Y yo creo que hay dos claves. Una es la conexión emocional que consigue con el lector desde la primera página, Ujú, prácticamente, mm, y otra el lenguaje, la manera en la que está escrita. ajá, La conexión emocional viene de ser, que es una novela que habla de ese momento en el que dejas de ser niño para pasar a ser adolescente. sí, Creo que es ese rito de paso lo que está contando la novela en 2 momentos distintos, porque si bien Pulga está en ese momento de repente empezar a ver que esto de la vida es algo mucho más complicado que esa red segura, ese espacio seguro sí, el que es la colegio. infancia, Mm, y luego un poquito desde el punto de vista de Poli, ¿no? Que está sufriendo en sus carnes lo que es ser adolescente ujú, con esa integración en su cuerpo de lo que decíamos sí, antes, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hemos vivido todos, mm, y creo que se establece esa conexión muy fuerte. Entonces, ah, independientemente de la relación que hayamos podido tener cada uno con nuestros padres, mm, que cada historia es la que es, sin más, sí que si no has tenido una buena relación con tus padres, creo que te puedes sentir identificado. Y si has tenido una relación buena con tus padres, creo que también te puedes sentir identificado por ese miedo igual a perderlos, ¿no? sí, Entonces, creo que se produce una conexión emocional. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ponerlo en el chat. Si no estáis de acuerdo también, sí, pero yo creo que eso es eso, ¿no? Te agarra del corazón de esa manera ujú, tan potente, y creo que eso hace que quiera saber más de qué les pasa a estos chavales. Además, todo ese entorno raro, y que en cada capítulo está pasando algo que no te esperabas, pero que tiene mucha lógica con sí, la historia planteada, que es algo también muy del Bizarro, ¿no? Que de repente, si el Bizarro fuesen chorradas una detrás de otra sin sentido, creo que no tendría el peso que mm. tiene Sí, que tiene claro, después. tiene su propia lógica en el fondo Claro, también. entonces, al entrar dentro de esta lógica y sacarte de los parámetros que más o menos te vas montando, creo que eso hace que quieras saber más de lo que está pasando. Y luego ya, a nivel formal, lo que tú decías antes, los capítulos cortos, párrafos cortos, mucho diálogo, frases muy cortas que hacen que el ritmo sea mucho más rápido. Efectivamente, sí, sí, De hecho, hay escuelas de escritura, no sé si aquí las habrá, pero en Estados Unidos hay cursos de cómo escribir un bestseller. ajá, Y algunos de los parámetros de cómo escribir un bestseller son estos, ¿no? Capítulos cortos, mucha acción, verbos de movimiento. Creo que era Martin que decía no sé si lo decía él, pero en un análisis de su obra, que mm, Juego de Tronos también es, bueno, Canción de Hielo y Fuego,
es sí, tan adictiva porque tiene muchos verbos de acción. ajá, Y esto hace que acelere un poco el ritmo de lectura. Entonces, todas esas cosas que se enseñan en las escuelas de bestsellers sí, también están un poco en esta novela. No creo que a estas alturas de la obra de Melik, cuando ya creo es su novela 30 y pico, mm, no lo recuerdo bien, su novela 30 y pico publicada, sí, tiene más cosas escritas, no creo que buscase hacer un bestseller, también porque salió en Eraserhead Press, no es algo que hubiese vendido a una editorial más grande que tuviese esa vocación, ¿no? claro, De intentar, bueno, pues a ver si lo rompemos ya con esto. sí, Pero sí que concuerda con esa manera de escribir. Entonces yo creo que eso es lo que acelera y lo que hace que tengas tantas ganas de seguir leyendo. Esa conjunción de lo emocional con la técnica. sí, sí, sí. Y bueno, y hemos hablado un poquito yo tenía un poco en la mente también que quizá uno de los temas de los que nos habla Melik en La Casa de Arenas Movedizas, no sé tú qué opinas, pero quizá es un poco esa relación con la maternidad y con la paternidad, ¿no? Porque el hecho de que tanto Pulga como Poli se tengan que hacer cargo del menor es casi como acelerar el proceso de maternidad. Y además una maternidad desde un punto de vista eh, doloroso, ¿no? De ese de que te tiene que, bueno, el niño larva tiene que succionarte y demás. Entonces, no sé si será quizá consciente uno de los temas que trata la novela. No sé si para él fue consciente o no Sí. escribir esto, ¿no? Igual es alguien que no quiere tener hijos, lo tiene súper claro. Y Tiene por otros eso, ¿no? ¿Para qué, no? pero bueno, yo lo que sí que estoy aprendiendo de mis amigas que ya están teniendo hijos, Sí. están teniendo desde hace ya años, yo lo que pasa es que no tengo, es que toda esa romantización de la maternidad, Mm, dicen que hay que cogerla mucho con pinzas, porque no es tan bonito como lo pintan. Lo que pasa que en la cultura que tenemos, eso, ¿no? Se ha romantizado, qué bonito, qué bien, ya verás. Incluso es algo que dicen las mujeres más mayores, incluso las que han tenido hijos. No, pues es lo mejor. Y es lo mejor, seguramente. O sea, no lo puedo mm. decir porque no lo he experimentado, pero mis amigos recomiendan es que sí, que es lo mejor. Pero ojo, cuidado, es Claro, muy también hay duro. un componente, ¿no? Sí. Y más también ahora en pandemia, ¿no? Que Mm, no se está pudiendo tratar o sea, toda la atención prenatal y perinatal, ¿no? O sea, mm, antes, durante y después del parto se está dejando como muy de lado y está siendo una experiencia bastante heavy para muchas personas, más de lo que ya lo es normalmente, ¿no? Entonces yo creo que un poco la novela igual va por ahí, que no es tan bonito mm, como lo pintan, es algo duro, es que es un ser vivo que de repente depende de ti a muchos niveles. sí, sí, sí. Y no tienes un mapa, no tienes un manual de instrucciones para, Sí, para poder, para poder hacerlo mejor. Y quienes tienen el segundo hijo dicen, es que las cosas que yo pensaba que más o menos funcionaban, de repente mm, con la segunda criaturica que ha venido es otra cosa completamente distinta. sí, Y sí, lo que dice aquí sí, Mariola. Mario, que te cambia la vida, o sea, seguro Mariola, que... sí. Sí, sí. Mariola, perdón. Es que Te como cambia la tienes vida. un casi súper largo, me he quedado en el principio, que seguramente tu vida no tenga nada que ver con lo que era antes. Sí, sí, Ahí no lo puedo decir, hablo de oídas, ¿no? Pero, sí, 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 no. pero No, pero sí, yo justamente, claro, una de las cosas era esa de que veía, no sé si una visión, aparte de ese también de ese camino hacia el adulto o esa sensación también de abandono, ¿no? Que es prácticamente lo que mueve, la novela, ¿no? De que se sienten totalmente abandonados y que, de hecho, al final de la novela lo retoman. Hay una cosa curiosa, y es que bueno, pues para algunos lectores, quizá la última escena sobra. Aquí no sé si quizás sería creo que es el epílogo, ¿no? Entonces, como que corta un poco, que es la parte, digamos, más tierna, que convierte vamos, a mí sí me gusta,
pero, pero como, no sé, como que esa parte para unas personas es muy importante y para otras quizá no tanto, como que le corta un poco el ritmo que llevaba toda la novela. No sé tú cómo lo Sí. ves. Bueno, pues como es un epílogo, Sí, yo creo que cada lector puede decir, bueno, pues lo quito, sí, claro. ¿sabes? Sí, 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 puede Pero ser. es que también creo que el pastel que se descubre al final de la novela, que es esta madre completamente tóxica, tóxica hasta el punto de que quiere atraer a sus hijos manipulándolos para poder comérselos, Ya, y sobrevive comiéndose a los niños. Creo que el final hubiese sido muy siniestro. Obviamente, pues está lo gracioso que pasa con Sanguijuela, que se convierte luego en el globo este gigante porque está súper llena de comerse, de sí, beberse la sangre de la madre gigante. sí, Pero yo creo que hubiese sido, que igual era un mensaje muy siniestro que igual Melik no quería dar. Me claro, atrevo a decir esto también un poco por la nota del autor, ¿no? Que está al ajá, principio. sí, Creo que para él es una novela muy personal y es posible que estuviera exorcizando cosas. claro. Y creo que no quería que no Mm, quería que la novela quedase en eso. mm. ¿Y cómo es tu relación un poco con Melik? O sea, quiero decir, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas contar? Bueno, Porque claro, la tú lo ves en anécdota la porque fotografía y claro, sí, tiene un aspecto que llama tanto la atención, que además siempre pone esas caras, ¿no? De mira, dice Mariola, dice que le gusta Darcy tan enfadada con sus padres. Sí, es verdad, bueno, Darcy, claro, que además es la visión sí, del odio total. sí, es un poco la que se ha dado cuenta, ¿no? Del rollo que tienen los padres con los niños. Sí, Pulga, aunque hay momentos en los que parece que pierde la esperanza, pero siempre se quiere autoengañar, siempre quiere llevar más allá, o sea, se emperra en salvar a su hermana. Al final, cuando la hermana ya dice, pues a la mierda todo, porque si la existencia es esto, que me como a mi madre y a tomar por culo ya, 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 sí, ¿sabes? Pero Pulga se emperra en que no, y entonces Darcy es como la que él tiene claro lo que está pasando desde el principio y no quiere saber nada de sus padres, los odia mm, completamente. Entonces creo que son como tres visiones distintas, ¿no? De la misma situación y también un poco de cómo depende de cómo seamos, vemos las cosas también de una manera distinta. Creo sí, que eso también, el personaje de Darcy le aporta mucha riqueza en ese sentido y hace muy bien de contrapunto de ese amor casi incondicional de Pulga, ¿no? sí. Sí, 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 y que también se lo intenta transmitir un poco a Darcy, que la tiene como, bueno, o sea, también se nos presenta un poco por como una persona completamente destruida, ¿no? A nivel mental, que es Mm, la parte, bueno, que- totalmente horrible, ¿no? Pero te sí. preguntaba un poco, sí, con Carlton Mellick III, no sé si tú que has tratado con él, si tienes alguna anécdota así. Y a ver, la anécdota de por qué la casa de las movedizas no salió la primera es porque él solo mira el email los viernes Ah, bueno, mira, oye, y le dedica un rato. Entonces, cuando se cansa, deja de mirarlo. Y si no le pones en el email en plan, me tienes que responder ya o esto es importante, por favor, él va haciendo lo que puede. Eh, y es que él es así. sí, sí, Entonces, ¿no? sí, entonces está muy alejado últimamente también de las redes sociales porque le distraen. Ya, claro. Eh, y creo que, bueno, pues fue así. De repente un día, hace unos meses, me llama y me dice, hostia, perdona, que he dejado esto colgado, pero avísame de que, de que el contenido del mail es de yo. Cabrón, avísame a mí, ¿sabes? Qué bueno. Oye, y tienes una otra novela publicada con él, que es Matrioshka. Ajá. Mm, háblanos un poco brevemente de ella, o sea, sin hacernos spoilers, como,
O sea, Eh, que tiene Ma- puntos en común. ¿No? Matrioshka es, Melik dijo, quiero escribir una comedia romántica. Ah, Y mira. esta es su comedia romántica. Es la historia de un tipo que está enamorado de una matrioshka, que es un ser humano, vivo. Lo que pasa que en el mundo que él crea, que es como el nuestro, pues el 10% de la población son estas matrioshkas, Ah, que son gente que tiene otras personas dentro, otras personalidades. qué bueno. Entonces, para poder casarse con ella, Mm, la familia de ella les impone la condición de que tienen que pasar por la... creo que sí, creo que se llama la prueba, no sé si lo traduje así al final, creo que sí, y que consiste, ojo al dato, en cerrarse durante 2 semanas a cal y canto sin contacto con el exterior, eh, para ver si son compatibles. Ah, Y, bueno. y él se tiene que enamorarse de todas las personalidades que alberga su novia en el interior, las cuales todavía no conoce. Él solo conoce la capa superficial. Sí, Entonces, hasta que no se enamoren todas las capas, de todas las capas, en este caso él se enamore de todas una de ellas, o descubran que no son compatibles, no se pueden casar. ay, qué bueno. Entonces, que la novela coge el concepto este de que cuando ya has conocido a una persona nueva, has iniciado Mm, una relación y ya se ha pasado el momentazo este del enamoramiento y empiezas a ver cosas como que, no sé, hostia, pues se deja los calzoncillos tirados, se muerde las uñas, esas cosas que a lo mejor dices, "Uf, que no puedo", pero que entran dentro del juego de tener que aceptar a la persona, ¿no? Por sí, lo que es y no por como tú quieres que sea. Ese concepto creo que lo convierte en novela. Y claro, va conociendo a las otras capas que hay dentro de Inaria. Y ahí es donde ya no quiero desvelar nada más porque arruinaría el tema. sí, no, no, oye, pero sí, llama muchísimo la atención, además, como parece que juega un poco siempre con metáforas de la vida real, ¿no? Al final, o sea, tanto en la casa como, como en Matrioshka, ¿no? Dice Alicia que le está apeteciendo leerla, así que Es muy divertida, y también es muy adictiva. Cada capítulo está dedicado a una de las personalidades ah, qué bueno. y, y también es eso, claro, lees un capítulo y dices, ¿cómo va a ser el siguiente? Ya, totalmente. Oye, y en cuanto a Fantasma, antes, de hecho, lo hemos mencionado, ¿no? Hemos hablado un poco de que la etiqueta le vino después, ¿no? Como que un poco John Skip le ayudó a encajarla, ¿no? En esto. Em, yo me pregunto un poco qué es lo que, porque, bueno, una de las cosas es que Fantasma llegó a ganar el premio Wonderland en Mm, el año 2016, 17, por ahí, ¿no? Antes, en No, antes, 2015 calla, sí, o no. algo así. 2011, 2011. Me he venido yo muy arriba, sí. Eh, claro, ¿qué es lo que fue de ser una novela que no estaba para nada, o sea, que estaba como un poco al margen de todo el mundo bizarro? ¿Qué es lo que llevó a ganar el Wonderland, ¿no? ¿Cómo fue Yo, esto? yo es que creo que es muy buena, Sí, debió de ser, y además también aportaba un. Pues, habría que analizar un poco lo que se estaba escribiendo en claro, 2011 sí, de también. Pizarro, ¿no? Pero creo que aportaba un soplo de aire fresco, bastante importante. Mm, Y Laura escribe muy bien y aportar ese rollo lynchiano al Bizarro, eh, creo que gustó mucho. De hecho, he hablado de la editorial Eraserhead Press, Cabeza Borradora, que. sí, claro, sí, Y también es en verdad. el mismo momento que salía Fantasma o algo así, hicieron una antología de homenaje a David Lynch que se Ah, llama In Heaven Everything is Fine, en el cielo todo está bien, que es una frase de Cabeza Borradora. sí, vale, sí, me suena. Y, y- y- y creo que debió de encajar muy bien por eso. Qué bueno, sí, sí.
pero claro, Laura le llegó un poco sin, por lo que he estado leyendo, le llegó un poco de sorpresa, ¿no? El conocimiento de este premio, el que se le llevase este premio Fantasma. Yo no sé si eso es quizá está un poco ligado a cómo evolucionan los personajes en la novela, porque yo algo que cuando la leía, algo que me llamaba a mí mucho la atención, digo, parece como que evolucionen al revés, que quizá es un poco Lynch, eso, quizá, ¿no? El que, no, el que muestran esos saltos temporales al final muestran a los personajes antes y después y no sabes, o muestran esos personajes alternativos, ¿no? Simultáneos de alguna forma, realidades simultáneas. Y no sé si no sé si va por ahí quizá la genialidad que le proporcionó a Fantasma el premio Wonderland. Yo no sé tú. Eh, puede ser perfectamente. No sé, también no es que el libro estuviese flotando o que hubiese salido fuera y de una editorial de fuera del género o fuera del movimiento o de la escena, como lo queramos llamar, sino que básicamente John Skip lo que hizo fue crear el sello editorial para publicar Fantasma. Yo creo que Laura Olivar se puede poner la medallita de decir, los editores crean editoriales para publicarme. Sí, totalmente. Él creó el sello dentro de Eraserhead para publicar a Laura y yo creé Orcinipress para publicarla a ella, ¿no? Entonces ya salió bajo el paraguas de Eraserhead, de lo que sería la gran editorial madre del Bizarro. Claro. Entonces ya nació como obra de Bizarro. De cara al público, aunque ella lo hubiese escrito mucho antes, el proceso y el proceso en el que estuvo inmerso escribiéndolo fuera muy, bueno, que fuera aparte del después saber que existía el Bizarro, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue tu contacto con ella? O, igual que, por ejemplo, este momentazo de crear la Bizarrocon, quizá, o de traer la Bizarrocon en una charla con ella. No sé si tienes alguna anécdota, porque ya ha venido además varias veces aquí, ¿no? Y vino Está ahí. para presentar Fantasma Ujú. ya en Gigamés, ¿no? 2000. Creo que se presentó. Y luego vino para presentar Porno el Registro Improvisado, que fue cuando montamos la primera Bizarrocon de aquí. Bueno, ahora Laura es una de mis mejores amigas ahora mismo. Sí. Hablamos cada semana, entonces, no sé, ha sido como muy guay este viaje, ¿sabes? De repente descubrir una obra que te flipa hasta el punto de decir, pues a la mierda, ¿por qué no? Y me meto en esto. Sí. Y luego también, no sé, creo que es una persona además también muy especial. Ujú. Se deja querer mucho. Y, y bueno, ella y Skip me dieron la oportunidad, porque yo les escribí en plan, mira, no sabéis quién soy, no tengo nada, porque voy a montar la editorial para publicar esto. Lo único que os puedo ofrecer es una prueba de traducción. Os mando unas páginas traducidas, vosotros buscáis a alguien que sepa español Sí. y que compare. Mm. Y John Skip al principio fue como, o sea, ¿de dónde salió este pavo? Pero bueno, Laura, ¿a ti qué te parece? Y Laura, si leéis por Norregios Improvisados lo entenderéis, ¿no? O sea, Laura dijo, sí, y ahora, ¿no? Y fue un poco por ahí, me dieron esta oportunidad, me dijeron, venga, va, tío, mándanos algo, ¿cómo lo traducirías y cómo lo maquetarías? Y a ver qué tienes. Y me lancé a la piscina loquísimamente de esa manera y me dijeron que sí y me cambió la vida. Sí, sí, qué bueno. Qué Sí, sí. bueno, fíjate. ¿Y cómo es esta novela? ¿Cuándo salió la segunda novela de Laura? ¿El porno religioso es? El Porno porno- religioso improvisado salió en 2018, creo. Ah, Sí, sí, fue 2018. sí. ¿Qué nos Y cuentas un poco de...? Porno religioso improvisado es la historia de una directora de cine independiente que quiere hacer su primera película en Hollywood sin tener un duro.
Y mientras está en ese proceso de intentar conseguir financiación y gente que participe, descubre que su compañero, bueno, que su mejor amigo ha caído presa de una secta vampírica. Y se narra paralelamente la historia de Dominique Colt, que es una chica que está en la cárcel y ella quiere hacer la peli de la historia de esta tipa, que es una chica que mató a su novio y al amante de su novio en un trío. Entonces está en la cárcel por esto, por haberlos matado y vamos leyendo la historia de tres personas, la historia de Madeleine, que es esta directora de cine, vamos leyendo también la historia de Dominique y la historia de un tercer personaje que está pasando por una crisis muy gorda. Esto no es un... Bueno, sí, no lo digo. No digo... O sea, descubre su historia en las primeras páginas, pero no quiero desvelar lo que a esa persona le hace ponerse en acción, ¿no? Y luego, pues, cómo interseccionan estas tres historias, que se mezcla la realidad y la ficción de una manera muy loca. ¿Dirías que es más bizarro que Fantasma? Es Porno. bizarro, sin más. No, y es bizarro otra vez por ese sense of what the fuck, ¿no? Mm, Que decía. No me atrevo a decir si una obra es más bizarro que otra. ya. Yo Mm, voy a decir, es bizarro, ya está. sí. ¿Sabes? Lo que sí que tiene es que no, estructuralmente no es como Fantasma. Es una Claro. novela que intenta seguir una narrativa lineal, porque la obra es muy tramposa. Creo que ya se habéis dado cuenta. Sí, 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 no, totalmente. Oye, ¿y qué te iba a preguntar? Yo creo que para ir un poco cerrando, si queréis preguntar cualquier cosa a Hugo, adelante, ¿no? Este es el momento. Yo sí que me gustaría, pues, que nos hables un poco para ir cerrando. em, bueno, cómo se encuentra el Bizarro hoy y qué cosas tienes, digamos, que nos puedas adelantar que vas publicando en los cines. Pues mira, recién salido del horno, tengo Ah, Gastronomía Pangaláctica para Gourmets de Sergi Álvarez. Es el tercer libro que publico ya de Sergi Álvarez. Los dos anteriores, Nunca digas vodka, nunca jamás. Su primera novela no me encajaba en la colección de Bizarro y por eso no entró, porque bueno, es que realmente no es Bizarro. sí. Su segunda novela, Alan Smith y No salvo el mundo, podía haber entrado perfectamente. eh, y esta recopilación de relatos ya directamente tiene que entrar. Porque son unos relatos que mezclan, bueno, son relatos de ciencia ficción, mucho homenaje a la ciencia ficción clásica, sobre todo recuerda mucho a Douglas Adams en Sí. especial, pero también a Robert Sheckley y otros autores de ciencia ficción humorística, Mm. y lo mezcla con los programas de cocina de la tele. Ah, bueno. Entonces, todos los relatos giran en torno a la cocina. Lo que pasa es cocina alienígena, porque cada cosa ocurre en un planeta distinto y con platos muy locos y completamente súper raros. Y Sergi Álvarez es un escritor con mucho oficio, y creo que a la hora de leerlo se nota. Y además las cosas que escribe son descacharrantes. Claro, Y, sí. esto acaba de salir ahora mismo del horno, está llegando a las librerías ahora mismo. Sí. Fíjate que has dicho Douglas Adams, a mí me recordaba un poco al restaurante este del fin del universo, ¿no? Exacto, exacto. Digo, Sí, además la portada, ¿no? Y el título, ¿no? Tiene sí. mucho. Además, Sergi Álvarez no tiene ningún problema en hacer homenajes o robos directos. O Sí, sea, lo guay es cómo integras todo esto, ¿no? Cómo lo meten en su imaginario. y Alicia se apunta el libro de Cocina Alienígena, otro libro que me apunto, y dice Pablo, dice, yo me lanzo y como bizarro os recomiendo el grupazo Triángulo de Amor Bizarro. Son gallegos y muy buenos. No sé si tú los...
¿Tú los Sí, conoces, Hugo? sí, mira, creo que igual su música se puede interpretar un poco en clave de bizarro por esa amalgama de cosas que los estás escuchando y dices, ¿qué está sonando? ¿Sabes? Sí. Y no sé, yo creo que alguna vez los asaltaré y les pediré que el grupo entero se casen conmigo o algo, porque además tienen un disco que se llama Salve Discordia, eh, que está dedicado al discordianismo, de este que hemos hablado antes. Entonces es como que, no sé, en algún momento eso, les asaltaré o algo, Sí, sí, pero sí, sí. y es una recomendación de lujo, creo yo. Ujú. Que pongan las bajas que no leo el chat. Ya. Gerardo nos saluda desde San Luis, Argentina. Hombre, Gerardo Van Juncker, Mm. ¿qué tal? Nos conocemos de las redes y demás. Ah, Sí. pues sí, sí, sí. Y bueno, y creo que poco más. ¿Tenéis alguna pregunta más que hacer a Hugo? Quizá es el momento, si no, de verdad. Yo no sé si se ha quedado algo en el tintero. Bueno, me preguntabas por más obras, cosas que tengo Ah, aquí en la sí, sí, recámara. sí. Sí, Pues hombre. lo siguiente que tiene que salir es una novela de Jeremy Robert Johnson, el autor de Ciudad Revienta Cráneos, que si bien no es bizarro, está. Es que no se puede considerar como bizarro, aunque hay cosas que son muy what the fuck que está pasando aquí, Sí. pero yo lo incluyo más dentro del terror psicológico, terror paranoico directamente, y está enmarcada en el universo que crea en Ciudad Revienta Cráneos, Mm, que eso ya los lectores ya descubrirán el porqué, que es la historia de un padre de familia que vuelve de un cumpleaños de su hija pequeñita de 4 o 5 años, sí. y cuando se bajan del coche él se adelanta un poco para ir abriendo la casa y descubre que les han entrado a robar. Entonces él le dice a la mujer que coja a la niña y se vaya directamente a casa de su madre a pasar la noche, y Sí. él entra en su casa. Y a partir de que entra en su casa, cae en una espiral también muy paranoica, eh, que hace que, que, que provoque ese sentimiento de allanamiento, de allanar tu casa, que se supone que también que es tu espacio. Claro, sí, el lugar seguro, ¿no? Lugar seguro, pero el lugar seguro también de tu familia y de cómo de repente esto deja de ser así, y, es muy interesante y muy desasosegante. Creo que es cortita, yo creo que si llega a ser más larga ya te mata del ataque. Y Sí. bueno, Ana Marga dice que tiene una petición que traduzca todo lo de Melick. Va a haber más Melick este año. Bicho Hambriento es una Ah, novela fix-up, es una novela de estas que son relatos que están interconectados. Cada ah, relato cuenta la historia de un personaje, entonces la acción se va desarrollando. Entonces los personajes que son protagonistas en un relato son secundarios en otros, se van mezclando. Y es sí. una novela que habla de las adicciones. Ajá. Como Melik habla de la adicción en un mundo en el que la gente se vuelve adicta a la magia, a practicar magia. Oye, Y qué chulo, sí. es muy chulo, muy chulo. Y también, que tengo por aquí, Winnie, de Katy Michelle Quinn. Winnie es la historia de una escopeta, un rifle Winchester, por eso se llama Winnie, que Sí. está tan enamorada de su dueño que un día cobra forma humana para poder estar con él. Y Catherine Shelquin es una escritora, es una mujer trans, Ah, y es una alegoría de la transición. Súper chula también en claro, clave de bizarro. Clave de bizarro, claro, es sí, un sí. rifle que se ha convertido en mujer para poder estar con Qué su bueno. dueño. Sí, Y es sí, sí. muy chulo también. Fíjate que en muchas historias bizarras al final lo que encontramos es una forma de metáforas disfrazadas, ¿no? De alguna, de alguna Ujú. forma. Pasa, creo, por lo que nos has contado de Matryoshka, pasa en la casa, pasa en esta. Creo que sería interesante, ¿no? Ver quizá por ahí.
Sí, ese punto del bizarro. el bizarro, yo creo es que creo que el bizarro interesante, obviamente tiene una primera capa en la que todo es muy loco, todo es Claro, muy, todo está muy guay, sí, pero lo que hay por el interior es donde creo que realmente está el juguillo del bizarro y que es lo sí, que permite que quien lo escribe pueda expresar muchas cosas efectivamente. que, que la autocensura muchas veces no te permite, ¿no? Mm, Creo que en los escritores de bizarros cae ese velo de la autocensura. Poder sí, conseguir, poder escribir desde ese punto creo que es lo más interesante y lo que hace que el bizarro sea muy guay. mm, sí, no, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que es una de las cosas que más enganchan. Y nos has dejado además con los dientes largos, ¿no? Con estas, estas novelas además van a salir este año, ¿no? En 2021. Sí, sí, deberían de salir todas este año. Pero, ¿no? Dice, hay una, preguntan a Margarita, dice, ¿hay alguna web o algo para introducirse en el mundillo literario? Entiendo del bizarro. Yo intenté hacer una que se llamaba Culto Bizarro, que igual en algunas ediciones antiguas de los libros todavía sigue apareciendo el enlace. Lo que pasa Mm, es que llevar una revista, una web literaria y una editorial y ya, es un 10 cosas más complicado. Sí. fue un poco suicidio mío, ¿no? Entonces, como tampoco había para pagar a gente que la llevara, pues la cerré. Hay un repositorio importante en bizarrocentral.com que era lo que yo intentaba hacer, pero en castellano, y Sí, ahí tenéis muchas cosas, mm, sobre todo de archivo. Creo que está un poco muerta últimamente, pero hay un repositorio muy interesante para descubrir autores en inglés, todos ellos. mm, Pero bueno, en castellano también tenéis a la editorial colombiana Ediciones Vestigio, ujú, que está publicando también Bizarro y tiene su propia, creo que también, que lo guay y que también pueden disfrutar los lectores es que ellos también tienen su visión propia del Bizarro y están editando unas obras muy distintas a las que edito yo, tanto claro. traducciones como de autores colombianos, Mm, y está muy guay. Es un poco difícil conseguir sus obras aquí, a ver mm, si conseguimos de alguna manera que sea más fácil. Y bueno, ellos también han publicado a Sergi Álvarez, han publicado también a Alfredo Álamo, que igual quienes leáis ciencia ficción y fantasía sí, española ya lo conocéis de antes, lo que pasa es que ha entrado en trompa al bizarro porque sí, es un gamberro y, y está haciendo también cosas muy chulas, ¿no? mm, Y también eso que han publicado ellos a Sergi Álvarez y a Alfredo Álamo. Y, y por ahí también hay cosillas. Lo que pasa que sí, es un poco difícil encontrar ese punto de unión, pero porque ya, o sea, o un sitio donde esté todo centralizado porque es que a mí ya no me daba la vida. ya, Entonces, si bueno, algún fan quiere, pero yo y la página web también de Orsini, ¿no? También se puede encontrar, claro, ahí sus, o sea, quiero decir, más allá del Ujú. catálogo, tú vas ahí, Sí, ahí, luego también en el Inner Circle, que es la comunidad que tenemos en Patreon, yo voy sacando relatos. Es lo que decía antes de los valores familiares, sí, que efectivamente. lo dejaba ahí un poco colgado antes. Los valores familiares son simplemente las recopilaciones de los relatos que se van publicando en, Valores. en el Inner Circle así de manera exclusiva para la gente que hace su aportación. Y bueno, ya digo también desde aquí que si no fuese por el apoyo del Inner Circle en Patreon, o Cinepress no existiría, y menos con la pandemia. Ya, También lo digo. También a nivel emocional, a mí me aporta muchísimo poder contar con una comunidad a mi alrededor. Y creo que no tendría sentido el bizarro sin ese sentimiento de comunidad, ¿no? ujú, claro. Un bizarro sin bizarrocones tampoco sería lo mismo, posiblemente. Mm, Y, y entonces estos relatos que van saliendo allí, yo lo que le dije a los autores de aquí fue que experimentaran, que se desmelenaran, que esos relatos que creen que no pueden mandar a ningún concurso, a ninguna editorial, que no encajan en ninguna antología, que eran los que me interesaban a mí. Y luego también estoy traduciendo a muchos autores con los que me gustaría trabajar, pero que no puedo sacar todas las novelas, pues me permite un poco ese lujo de pedirles relatos y
poder así darme la espinita de traducirlos y bueno, y luego ya al final pues del año los recopilamos todos en esos valores familiares, que a partir de ahora van a ir saliendo en digital mm, porque, bueno, es que creo que más que nada es una cosa que creo que es muy para los fans de Orcini Press sí, y que van a disfrutar mogollón. Y igual creo que todo el mundo puede disfrutar, ¿no? Pero al no ser una antología pensada de una manera específica, creo que es todavía más difícil de vender en un momento que además también las, la burbuja de las antologías, ¿no? Es como se hacen antologías de todo y no se vende ninguna, ya, sí, desgraciadamente. Por cuanto las antologías son ideales para conocer autores, sí, totalmente. pero bueno, por eso salen en digital y así nos quitamos la espinita. No, y además que el hecho de salir en digital también llega a más sitios, al final. Ujú. Claro, es la parte positiva que tiene. Mira, bueno, Toshiba, que no sé quién, quién está detrás, nos dice que le ha encantado el Bizarro y que Qué quiere guay. leer todo lo que nos has contado. Y Pablo te pregunta que cuál es para ti la serie más bizarra que has visto. Pues creo que estas que he nombrado de Ricky Morty Rick o y Morty. cosas que podáis encontrar de Adult Swim. Sí, Ticktown, por ejemplo, no sé si habéis visto Ticktown, que, que es de un bárbaro, o sea, es como una parodia hecha con mucho amor por los juegos de rol. Entonces es sí. un bárbaro es adicto a las misiones. Entonces él tiene que estar haciendo misiones continuamente. Y es un tío muy loco. Eso es esa serie sí que es muy bizarra. Sí. Ya le dan una vuelta de tuerca más. Y la recomiendo porque os hace. No, se escribe Tictone. Os lo pongo aquí en el chat. Sí. Ah, era Montserrat que nos hablaba desde a veces Pictone. Ujú, Tictone. Lo ujú. tenéis en HBO, que han subido ahora unas cuantas obras de Adult Swim. Y creo que Adult Swim va mucho por ahí. Eso es lo que yo creo que es más. También la animación permite, ¿no? Hacer Claro, más. sí, sí, te da mucha más libertad, ¿no? Sí, sí, de hecho, también estaba pensando un poco en BoJack, ¿no? El caballo este, ¿no es también de Adult Swim? Creía que era, o me suena, no lo sé. Es de Netflix, ¿no? Ah, puede ser, sí, sí. Entonces me he hecho Y ahí. yo de BoJack Horseman he visto poco. Mm, eh, También porque además los colegas que la estaban viendo lo han pasado un poco mal con el final de la serie. Es ah, como un poco depresiva. Pero ya, sí, el hecho de que haya un caballo que sea una estrella venida menos y luego eh, otra cosa es un gato y demás, conviviendo de manera normal y corriente en ese mundo, pues yo creo que eso también tiene ese puntito bizarro. totalmente. Bueno, pues sí, dime, dime. Perdona, sí, Dorohedoro, que es otra serie de anime que está en Netflix, lo escribo aquí, que es Doro. Ah, esta no es la del panda rojo que canta Heavy, ¿puede ser? No. No, esa es que también, esa es, ¿cómo se llama? Agretsuko. Ah, esa es verdad, verdad. Esa Sí, es sí. Agretsuko, es el Sí, sí, panda rojo que canta black metal cuando se sí, enfada. Black Metal, sí, sí. Eh, Dorohedoro es una historia de magos eh, no sé, bueno, la tenéis que ver. Es que me cuesta mucho describir Dorohedoro. Eso es una idea de la castaña muy, muy guapa. Que de Sí. hecho, Melik dice que se inspiró mogollón en Dorohedoro para escribir Bicho Hambriento. O sea que si la Ah, veis, luego leéis lo que publicaremos, mm, veréis. Además, no, es que Melik dice que ya en la nota del autor dijo que estaba bloqueado y vi esta serie y leí Sandman otra vez bueno, y, claro, claro. y de ahí saqué las ideas para la novela. Qué bueno. Pues sí, yo es que ahora mismo por el título, la verdad, Dorohedoro, no, no caigo, pero la buscaré, vamos, sí, sí. Me ha picado el gusanillo, sí, sí. Netflix. Así que bueno, pues si nuestros lectores no tienen alguna preguntilla más que hacerte, a mí solo me queda agradecerte de corazón, Hugo, que hayas
hayas pasado por aquí, por el club, que nos hayas contado todo lo que nos has contado, que además es que creo que no hemos dejado nada prácticamente sin contar sobre, algo habrá, sobre el bizarro. Y de verdad que muchísimas gracias. Que bueno, yo creo que se me puede ver la cara, ¿no? Que he estado Mm, súper a gusto. sí. Es que me has hecho hablar de cosas que me gustan. Entonces, Claro, no, 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 sí, sí. Aquí además, sí, o sea, lo principal es que autores, editores, traductores, que además como tú lo tienes todo, pues que todos estén súper a gusto, que creo que es lo más bonito, ¿no? Para hablar de todos estos temas. Mira, te dan las gracias, dice Ana Margarita, dice, muchas gracias por todo, buscaré para meterme en el mundillo. Dice, Eva, ha sido una charla estupenda, gracias a los dos. Qué maravilla todo, decía Pablo. Así que nada, que pues muchísimas gracias. Ya tenemos Orsini grabado un poco más en el corazón. Así que nada, seguramente que nos volvamos a ver, Hugo, no, tú no te preocupes. qué guay, pues muchísimas gracias también a ti y a Sui Generis por invitarme y no sé, ponen aquí que un lujazo, pero el lujazo creo que sobre todo ha sido para mí. Me lo he pasado muy Sí. bien. No, bueno, pues para mí eso de verdad que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Hugo. Pues nada, un abrazo fuerte y atentos estaremos a todo lo que vaya saliendo de Orsini. Perfecto, muchísimas gracias. Venga, chao. Hasta Hasta luego. luego a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Chao.